Buenas noches, señor Poe. Agradecemos mucho su tiempo para esta entrevista. Me gustaría comenzar preguntándole sobre sus inicios como escritor. ¿Cómo empezó su interés en la literatura y qué lo motivó a convertirse en escritor profesional? Buenas noches. Mi interés en la literatura comenzó en la infancia, influenciado por mis lecturas y la influencia de mi madre, que era actriz y una gran amante de las letras. A medida que crecí, mi inclinación hacia la poesía y la prosa se intensificó. Mis primeras experiencias publicando poemas y relatos en revistas me mostraron el poder de la palabra escrita para tocar el corazón de los lectores, la necesidad de expresar mis propias inquietudes y explorar lo inexplicable en la condición humana me llevó a decidirme por una carrera en la escritura. Su primera colección de poemas, Tamerlán y otros poemas, se publicó cuando usted era muy joven. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento y cómo percibe esa obra en retrospectiva? Tamerlán y otros poemas fue un esfuerzo juvenil que, aunque no obtuvo el éxito que esperaba, fue crucial para mi desarrollo como escritor. En retrospectiva, veo esa colección como una etapa temprana en mi evolución estilística. La influencia de los poetas románticos europeos es evidente, pero también estaban naciendo mis propias ideas sobre el simbolismo y la atmósfera que más tarde desarrollaré en mi obra. En sus relatos, a menudo se exploran temas de locura y obsesión. ¿De dónde proviene su fascinación por estos temas y cómo los incorpora en su trabajo? Mi fascinación por la locura y la obsesión proviene de un profundo interés en los aspectos más oscuros de la mente humana. Estos temas permiten explorar los límites de la razón y la moralidad, revelando la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. En mi obra, trato de utilizar estos temas no solo para crear una atmósfera inquietante, sino también para examinar las motivaciones y emociones humanas en su estado más extremo. En su célebre poema El Cuervo, el símbolo del cuervo es central para el poema. ¿Por qué eligió un cuervo como símbolo del luto y la desesperación y qué representa para usted? El cuervo fue elegido por su naturaleza oscura y enigmática. Es un pájaro asociado con la muerte y el presagio en varias tradiciones culturales. En el cuervo, el pájaro actúa como un recordatorio constante de la pérdida y el dolor. El simbolismo del cuervo refleja el estado mental del narrador, atrapado en una perpetua agonía y desesperanza. Mi intención era crear un símbolo que evocara una sensación de presencia constante y perturbadora. Su historia, El corazón delator, es un ejemplo notable de la narrativa en primera persona. ¿Cómo decide qué perspectiva utilizar en sus relatos y qué ventajas encuentra en la narración en primera persona? La narración en primera persona me permite sumergir al lector en la psicología del protagonista de manera más íntima. Al presentar la historia desde la perspectiva del narrador, puedo explorar su estado mental y sus emociones de forma más directa, lo que intensifica el impacto emocional del relato. En El corazón delator, por ejemplo, esta perspectiva ayuda a transmitir la creciente paranoia y locura del narrador, haciendo que la experiencia del lector sea más inmersiva y perturbadora. Hablando de El corazón delator, ¿cómo aborda el proceso de construcción de tensión en sus relatos, especialmente cuando explora temas de culpa y paranoia? La construcción de tensión en mis relatos a menudo se basa en la creación de una atmósfera inquietante y en la intensificación gradual de la angustia del protagonista. Utilizo detalles sensoriales y el ritmo narrativo para construir una sensación de inminente desesperación. En El corazón delator, por ejemplo, el ritmo y los detalles meticulosos sobre los latidos del corazón y la culpa del narrador son elementos clave para aumentar la tensión y el suspense.
¿Cómo se relaciona su vida personal con su obra? ¿Existen eventos o experiencias en su vida que hayan influido directamente en sus escritos? Mi vida personal ha tenido una profunda influencia en mi obra. La pérdida de mi madre a una edad temprana, la enfermedad y muerte de mi esposa Virginia, y mis propias luchas financieras y emocionales han dejado una marca en mi escritura. Estos eventos personales han alimentado mi exploración de la tristeza, la muerte y la desesperación en mis relatos. La experiencia directa del sufrimiento y la pérdida me ha dado una comprensión más profunda de estos temas que intento reflejar en mis obras. Su trabajo ha sido a menudo clasificado dentro del género gótico. ¿Cómo ve el gótico en la literatura y qué papel juega en sus escritos? El gótico es un género que permite explorar lo sobrenatural y lo perturbador en un contexto oscuro y atmosférico. En mis escritos, el gótico sirve como un medio para examinar la fragilidad de la mente humana y el impacto de lo sobrenatural en nuestra percepción de la realidad. Utilizo elementos góticos para crear una atmósfera de inquietud y para profundizar en la psicología de mis personajes. Ha mencionado en varias ocasiones su interés en el concepto del único efecto en la literatura. ¿Puede explicar qué significa para usted este concepto y cómo lo aplica en su trabajo? El concepto del único efecto se refiere a la idea de que cada obra literaria debe tener un impacto emocional y estético singular en el lector. Creo que cada poema o relato debe ser diseñado para provocar una reacción específica y poderosa que perdure en la mente del lector. En mi trabajo, me esfuerzo por crear una atmósfera y una experiencia que sean intensamente evocadoras y memorables, centradas en el efecto general que deseo lograr. Su trabajo ha tenido una influencia considerable en la literatura posterior. ¿Qué piensa de la recepción y el impacto de su obra en la literatura contemporánea y futura? Es difícil para mí predecir cómo se recibirá mi trabajo en el futuro, pero me complace saber que ha tenido un impacto en la literatura. Mi objetivo siempre ha sido explorar la condición humana de manera profunda y evocadora, y si mi trabajo ha influido en otros escritores y en la evolución de la literatura, entonces siento que he logrado algo significativo. Aprecio las contribuciones de aquellos que han sido influenciados por mis escritos y espero que continúen explorando y expandiendo los temas que he abordado. ¿Podría deleitarnos recitando uno de sus poemas breves? Será un placer. Permítame compartir uno que refleja, como tantos otros de mis escritos, la inexorable presencia de la muerte y el amor perdido. Un sueño dentro de un sueño. Toma este beso en la frente, y al partir de ti ahora, esto mucho te permito. No te equivocas si crees que mis días han sido un sueño. Aunque la esperanza haya volado en una noche, o en un día, en una visión, o en nada, es por eso menos ida. Todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el rugido de una orilla atormentada por el oleaje y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. ¡Qué pocos! Y sin embargo, cómo se escapan a través de mis dedos hacia el abismo, mientras lloro. ¡Oh Dios! ¿No puedo aferrarlos con un puño más fuerte? ¡Oh Dios! ¿No puedo salvar uno de la despiadada ola? ¿Es todo lo que vemos o parecemos solo un sueño dentro de un sueño? Es realmente sobrecogedor, señor Poe, esa sensación de que todo lo que vivimos se desmorona entre nuestros dedos como granos de arena. ¿Es esta la visión que tiene de la vida? Tal vez. O tal vez no es más que otro sueño dentro de un sueño. Finalmente, ¿qué consejos le daría a los escritores jóvenes que buscan desarrollar su propia voz y estilo?
Mi consejo sería que se mantengan fieles a sus visiones y no teman explorar los aspectos más oscuros y complejos de la experiencia humana. La autenticidad es esencial en la escritura, y es importante no conformarse con lo que se espera o con las tendencias momentáneas. Además, trabajen en perfeccionar su técnica y estilo, ya que la forma en que se presenta una idea es tan importante como la idea misma. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus pensamientos con nosotros, señor Poe. Ha sido un verdadero honor. Nunca más. El honor ha sido mío. Que la búsqueda de la verdad y la belleza continúe guiando a los escritores y a los lectores por igual.